El pasado en Copa Nueva. ¿Qué problema el de los análisis políticos? Porque son apasionados para las y los que nos va la vida en todo esto. Que sufrimos, que reímos, festejamos y nos deprimimos cuando proyectamos, vemos, imaginamos una Argentina mejor o una más cerca de un lugar al que no queríamos volver. Pero los análisis no resuelven la ecuación democrática ni juntan votos. Y en realidad la pregunta seria sería: ¿qué impacto tienen? ¿Hasta dónde llegan? Otra cuestión tiene el análisis electoral, el del lunes, post. Porque una coyuntura tan compleja, donde se votan hasta 4 categorías selectivas distintas en 24 distritos del país y miles de municipios, con fuerzas locales y nacionales, fuerzas provinciales, tiene una tela mucho más larga para cortar que la que consumimos masticada en la divina TV Führer. Pero dicho mal y pronto, fácilmente ubica un elemento para falsear esa afirmación contundente que se lanza. El macrismo es la primera fuerza nacional, sí, pero perdió en 14 de 24 provincias. Cristina está muerta políticamente. Veremos, pero conserva 34 puntos en el bastión electoral del país y sigue siendo la expresión de la oposición con más votos. La oposición responsable de los Massa, Lustó, Schiaretti fue castigada. Esta es más cierta, pero Urtubey, Pepo y algunos otros que sí ganaron también son de ese sector en la geografía y la fauna política local. Hablábamos de los análisis políticos y, como siempre, post elecciones surgió uno que dio para debate a diestra y siniestra. Nos referimos a la columna de José Nathanson en página 12, aquella que habla de que el macrismo no es un golpe de suerte. Tomemos algunos fragmentos nomás para pensar y analizar. A ver, se habla del de Macri como un neoliberalismo desregulador, aperturista, antiindustrialista y, por supuesto, socialmente regresivo, pero no privatizador ni antiestado. Esto explicaría, en el razonamiento, por qué pese al deterioro ostensible de la situación socioeconómica, un sector importante de la sociedad cree en la promesa oficial de que las cosas mejorarán pronto, en las exhortaciones a recuperar la cultura del trabajo, a evitar el atajo y la vivada, en los brotes verdes en el segundo semestre, en la luz al final del túnel. Dicho en criollo, hay una parte de la sociedad que está dispuesta a cagarse de hambre en pos de sepultar los atrasos del peronismo, con la esperanza de encontrar algo nuevo en este barco sin rumbo de Cambiemos. Luego se hace referencia a un trabajador meritocrático, que sería el verdadero sujeto social de esta nueva batalla cultural, que sintoniza con la tradición inmigrante, que es parte constitutiva de nuestra cultura política. La idea del progreso en base al esfuerzo individual, a lo sumo familiar, que le permite al que llegó con una mano atrás y otra adelante progresar hasta ascender al mundo alfombrado de la clase media. El mito de mi hijo el doctor. Eso tiene 60 años, es de la época de Jaureche, pero sigue siendo fuerte. Y esto ligado al timbreo, como operación ideal de la política que sintoniza con la concepción de una sociedad como agregación de individualidades. Una suma de cada uno de nosotros, no un todo. Aquello de la derecha democrática y de la extensión de programas sociales es casi cómico. En dicha nota no merece ni resiste el menor análisis. Pero estas últimas ideas, quizá las más rescatables, sí. Porque mierda, es jodido el mundo de los 140 caracteres, de la instantaneidad, y uno no quiere ser malo ni pelearse al cohete con Nathanson. Pero la verdad, con sinceridad, el tufillo y el aroma que queda luego de terminar la nota, por lo menos para uno, en el párrafo final cuando se habla de comprender esto para derrotarlo en octubre, y saquemos juicios morales, saquémoslos, podría cambiarse el verbo de cambiar a convertirse
o un poco menos, a copiar, a imitar, tal vez. ¿Y qué copiamos nosotros? ¿O qué deberíamos copiar? Es la pregunta. La verdad es que Unidad Ciudadana incorporó, pero no por los publicistas. Por la manera, por la forma, la lección de que una campaña plagada de actos de bombo y marcha en el 2017 no garantiza nada. Y plantea un método horizontal, de mano a mano, de oreja. Lo que pasa es que lo hace Cristina. Y claro, todo el resto, ¿no? Hablando de ciudadanos, y no lo hace Vidal hablando de vecinos. Porque no recordamos que semiólogo, que sociólogo lo dijo, pero el contenido y la forma también cambian de acuerdo al emisor. ¿Sirve? ¿Es útil hablar de pueblo hoy? Quizá en el marketing, la encuestología, el análisis de imagen no garpe. Pero lo cierto es que las efemérides las festejan todos, ¿eh? Y el 24 de marzo, después de décadas, se para el país, o la mitad de él, por lo menos. La mitad de él. Y la causa Malvinas es una causa argentina. No de la sociedad de individuos, de un pueblo con cultura, con patria, con nación. Conceptos discutibles, conceptos cambiantes, conceptos dinámicos, pero no fuera de vigencia. No debiera preocuparle a los Nathanson, claro. La discusión es nuestra, y la discusión nuestra debiera empezar. No por copiar, sin pensar que tal vez haya que hacerlo, pero no debería empezar por ahí. Debería empezar por hacernos cargo de hablar de todo lo que deba ser hablado, y no fue hablado en su momento. Y pensar por qué a tantos compatriotas no llegamos a cambiarles la realidad para que ni un ejército de globos, ni de tapas de Clarín pudieran confundirlos. Claro, hablamos de todo esto sin decir ni pensar, y repensar, que el oficialismo paralizó el conteo de votos, se robó el escrutinio de casi 500.000 sufragios, postergó el resultado final en el mayor distrito del país, hasta fin de la semana que viene, y dice con total desparpajo que casos como el de Santiago Maldonado pasan todos los días. Este es el panorama real. Si hacemos cotidianas estas cosas, salir de la mierda cada vez es más difícil. Somos un grupo de aficionados a la radio. Es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Pero podemos parecer grandes profesionales. Perdón, me salté una hoja, qué horror. Este año tendremos grandes objetivos en marcha. Crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Y una marea de información por delante. Uy, viste lo que hace el agua a veces. Si ya no hay luz, qué ironía serías mi guía en esta oscuridad. Y aunque a veces no sepamos bien qué responder, Te lo debo porque no estoy en el tema. Y vamos a ver si es fuerte este amor. el optimismo va a ser lo último que perdamos. Por ley somos todos felices. Incorregibles. La tercera y clarísima. Es el momento en el cual aparece la luz del túnel. Una vez, otra vez, es posible yo me equivoqué, pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto fue. Y una vez, otra vez, hoy que este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer. Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez. Si ya no hay luz, qué ironía serías mi guía en esta oscuridad. No hay luz que ilumina, pero hay un día que amanece. Acá estamos nuevamente en este sábado, 19 de agosto. En una nueva emisión, compatriotas queridos, vecinos, ciudadanos y ciudadanas, amigos, amigas, familiares, parejas.
y otras cosas que no puedo decir al aire a la mañana. Una nueva emisión de Incorregibles, como siempre, en la 88.1 hasta las 11 a.m. Donde, si no, cómo arrancar el día, cómo empezar, cómo largar con esta lluvia y este día compliqueti. Estamos de acuerdo que llueve, ¿no? Está lloviendo. Hoy no hay feria, así que sí, hoy llueve. Está lloviendo, señores, está lloviendo. Fuerte Pero la bueno, palabra compliquetti. Compliquetti. Aquí estamos entonces hasta las 11 de la mañana acompañándolos y me acompañan aquí en el piso a mis costados, a mi izquierda, el león ¿De dónde? ¿De dónde? Ese Parque Avellaneda, Matadero, iba a decir, no, es que ese es el otro, se me confundió de cosa. De Capital Federal. El león de la Capital Federal. Axel Cherem. ¿Cómo le va, Rodrigo? Buenos días a todos los oyentes, Flor, Carlos. Interesante editorial, interesante semana, mucho para discutir, pero sobre todo lo que nos dejó las elecciones, hubieron elecciones y seguramente este programa se enfoque en el análisis político de las elecciones, pero también en la política que está pasando. El león de Bodeo, Carlos Capazo. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy me recibí un mensaje muy interesante a la mañana que decía, ¿por qué no van todos los días? Y fuertes declaraciones. No sabríamos cómo preparar el programa, gente. Sí, habría mucho trabajo, sí, sobre todo el trabajo, digamos, porque en general no queremos laburar. Pero si la gente verdad lo que pide... Si la gente lo pide, no se lo daremos. Es cierto, una semana muy cargada y no tengo más palabras. Muchísimo. Yo tengo algo para decir. Dale para adelante, dale. Anoche vi el 6º capítulo de Game of Thrones y tengo muchas cosas para contar. ¿Ah, Si sí? contás algo te recagamos a trompadas. Pero Porque yo todavía no lo vi. vinculado a todo esto, perdón. Muy vinculado a todo esto, Muy mucha vinculado. política. Está muy bueno hacer analogías con las series a la hora de explicar los contenidos políticos. Ayer vi en un grupo de Está muy Facebook, bueno que se filtren los capítulos antes de que se estrenen por HBO. totalmente, también. esa es la mayor materialización y ejemplificación de cómo combatir al capital. Pero específicamente quiero resaltar mucho la labor, perdón, galletita, un grupo que se llama Algo Habrán Hecho los Simpsons, que es un grupo de Facebook, Sí. que subió el otro día una secuencia de imágenes de memes sobre la historia de San Martín. Creo que debe ser eso material educativo. Debe Se ser. aprende muchísimo. Perfecto, Yo mándamelo. aprendí mucho. Mándamelo, Después te lo mando. porque necesito educarme. Florencia Carballo, los controles, hoy complicada por el temita de la lluvia, algunas dificultades técnicas estamos teniendo. Sí, en realidad no sé si nos está lloviendo o es una nube que nos acompaña, ¿no? La famosa nube de los dibujitos, ¿viste? Hace Como te varios acompañaba. sábados que venimos así. Sí, puede ser. Nacho, ¿no llegó Nacho? No, Nacho, Ah, no Nacho llegó. no llegó. Nacho no sabemos y Sí. Yamil está en un casamiento, De casamiento, al aire libre. de casamiento. Falta justificada. Sí. Igual es el aire libre. Esos casamientos así de que- sábado. Aparte, está para chupar, para morfar, para Sí, escabiarte. el Está tema para es que no escabiarte. es en Capital Federal, así que Peor imagínate todavía. que los muchachos, por lo que hablaba ayer, están yendo en un tren y de allá se tienen que tomar un remis al lugar porque no hay colectivo. Es mejor, porque ir en auto te complica la vida después te complica la vida. Totalmente. 9:23:24 de la mañana, @Incorregible FM, Incorregibles Radio en Facebook, @Incorregible FM en Twitter. El teléfono de la radio, 932-1870. Escribinos, mensajea, putea, comentá, habla de las elecciones. Si querés también de Nathanson. No fue la intención castigarlo de No más nos a quiso Nathanson. atender para tener una respuesta. Le quisimos dar el lugar para responder a este editorial, pero no quiso atender. Una pena, es la tercera vez que se niega en 2 años José Nathanson, o en todo caso omite respuesta para participar del programa, pero bueno. Nos clava visto. A veces sucede, no importa. Exactamente, pero bueno, para la chacota hay mucho y específicamente yo quiero mencionar que como comunicador y entendiendo más o menos de qué iba el artículo del macrismo no fue un golpe de suerte, me parece que el golpe de mala suerte fue haberse sostenido muchos de los artículos que fueron en contestación. El artículo sobre el artículo, lamentablemente no sobre la realidad política, sino sobre una interpretación de ella, se sostuvieron mucho sobre el último párrafo. Por eso es muy importante, y en periodismo mucho le enseñan que los párrafos más importantes son el primero y el último, que es lo último con lo que uno se sostiene. Pero específicamente yo creo que la nota estaba más dirigida a un análisis del discurso de hoy en día de Cambiemos, diciendo en el final, como la gran mayoría, pero yo más me sostengo sobre una nota que salió que no fue tan difundida de Jorge Aleman, Sí. vinculada a la cuestión de diferenciar lo que es hegemonía de poder. A ver. Me parece que, más que nada, la nota de Aleman, Macri diferencia entre poder y hegemonía de la teclaenie.com, lo pueden consultar.
está más que nada vinculado a que se sobreanaliza un discurso y el rol que tiene Jaime Durán Barba como estratega y como el concepto que impuso Nathanson de disciplina estratégica a la hora de explicar cómo es que se forma y se construye un discurso, no tiene que ser tomado tanto como la ideología instrumental del neoliberalismo, de la meritocracia que hoy en día se está implementando, sino que el neoliberalismo es algo que no se controla, que no es instrumental, que hoy en día todos construimos socialmente, inconscientemente, y que en todo caso los funcionarios de Cambiemos son mediadores, son interlocutores de esa forma y de esa maquinaria que hoy en día tiene el capitalismo. Pero es una muy buena nota, la recomiendo mucho, por lo menos para escuchar una voz más calificada a la hora de analizar estas cuestiones. Jorge Alemán sí es una persona, palabras mayores, digamos, hablamos en este análisis. No, está claro, no, por eso digo, no es ni contra la persona, ni contra otras personas, ni hay que hacer la contestación. Pasa que es puto y perdone la palabra, pero no encuentro otra en este momento. Es complejo el análisis electoral, porque siempre hay algo que te lo falsea, que te lo complica. Si vamos a hablar, nos circunscribimos a la provincia de Buenos Aires, sí hay, existe. Sería tonto negar que hay algún tipo de sorpresa. Nadie esperaba un triunfo de Cristina Fernández de Kirchner de 10 puntos, 15 puntos, nada de eso, pero sí se esperaba una pequeña ventaja, sobre todo por una de las cosas que veníamos diciendo, que es que no traducía Esteban Bullrich la cantidad de votos que tenía su partido, digamos, no le agregaba nada como candidato, como finalmente sí se comprobó que lo hizo Elisa Carrió con la figura también de Massa. Claro. La figura de Massa, que en provincia de Buenos Aires juega muy fuerte sobre todo en el primer circuito electoral, que es la zona norte del conurbano bonaerense, una muy mala elección que confirma de alguna manera la radicalización de la polarización a nivel nacional, porque los interlocutores de la denominada ancha avenida del medio no tuvieron una buena elección. En Capital Federal se vio con el caso de Lustó, que no se podría denominar ancha avenida del medio, sino como un apéndice de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires, pero que de alguna manera circunscribe lo que fue a nivel nacional este desenvolvimiento electoral. Particularmente yo creo que fueron uno de los grandes perdedores Massa, no así Cristina Fernández de Kirchner, y el otro gran perdedor ni siquiera fue Randazzo, sino los intendentes que fueron con Randazzo, que salieron en su gran mayoría cuartos en sus distritos electorales. Eso es verdad, porque la realidad es que lo sucedido con Randazzo indica, no con Randazzo, sino con los intendentes que están con él, invitan a pensar de que hoy están jugando una parada muy fuerte para hacerlo bajar a Randazzo, para sumarse a la lista de Unidad Ciudadana, en lo que es arrastrar votos para que sus concejales puedan estar, porque si no, leía Juanchi Zabaleta saliendo cuarto en su municipio, es un golpe fuerte, porque los concejales no va a poder tenerlos y no va a poder mantener el consejo deliberante. Totalmente. A partir de ahí es difícil el tema. El análisis sobre quiénes son los perdedores y los ganadores de una elección, me parece que tildar a Cristina de perdedora con 34%, 35% de los votos en la provincia de Buenos Aires, sin tener el Estado de su lado, sin tener ni un medio a favor. La verdad me parece una buena elección. Yo pasé de la crisis a la alegría en momentos, pero sí. Bueno, nada, creo que hay una perspectiva política de cómo construir a partir de octubre, que es la que hay que ajustar y ver cómo se mueven los tableros, ¿no? Digamos. Totalmente. Principalmente en provincia de Buenos Aires. No, el dato es que estos tipos tienen una supervivencia de alguna manera y continuidad, digamos, que uno no les adjudicada, digamos, ¿no? Desde ese vecinalismo hasta la constitución de un partido como el que sonó, y digamos, si hay que admitirlo, o en todo caso preguntarle y charlarlo con él, con el que conversamos hace más o menos 1 mes y medio, 2 meses me parece, ¿sí? Hablamos de un referente histórico de peronismo en la provincia de Buenos Aires, exintendente de Berazategui, Juan José Música, con el que estamos dialogando y lo tenemos en línea. Juan José, te saluda Rodrigo de acá de Incorregibles, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Rodrigo? Buen día. Bueno, lo primero que te voy a decir es que estuviste ahí, porque tengo en los registros de los archivos de este programa, me habías prometido que se iba a ganar por 20 puntos, se ganó por 15, esta vez estuvimos ahí cerca, todavía tenés la oportunidad de llegar a esos 5 de diferencia en octubre. No, Cristina ganó por 15 puntos, sí. Y nosotros ganamos por 23. Bien, nos quedamos con la mitad del dato. Bien, 23 de diferencia en la municipal. En la local, y Cristina ganó por 15 puntos. 15 puntos. Bueno, a ver, disparábamos un poco con la columna de opinión, no sé si tuviste oportunidad de leer la columna de José Nathanson en página 12.
Sí, leí algo, sí. Algo sí de Coso. Digo, para tratar de... Porque lo primero que estamos tratando de hacer es caracterizar, no si ganó, si perdió, está claro que uno como lo mire, digamos, ganaron 10 provincias, pero perdieron otras. ¿Qué lección o qué sensación te deja, antes de pasar a lo propio, los porcentajes y los votos que obtuvo Cambiemos en esta elección? Yo creo que evidentemente estamos todavía en una etapa de transición. Yo creo que por las características del voto Cambiemos en Berazategui, estuvimos estudiándola, mirándola, todavía el ajuste no llegó a un sector de la clase media. Esto es lo más evidente, lo que podemos detectar nosotros. Nosotros tuvimos 2 zonas donde votaron a Cambiemos, que donde Cristina perdió en algunas mesas. No perdimos nosotros, pero perdió Cristina, que es la zona Ranelagh, una zona semi-residencial, y zona centro de Berazategui. Esto nos demuestra claramente que desde dónde vino el voto de Cambiemos. Es todavía ese sector que tiene cosas en la heladera y que es un sector de clase media alta, clase media baja. Nosotros creemos que con el correr del tiempo, cuando le llegue el ajuste, van a cambiar su voto. Evidentemente, además son ciudadanos que muchas veces no los preocupa en general la política, no los preocupa indagar profundamente la política, y entonces tienen que cumplir con el voto, van y votan sin fijarse en todas las cosas. Claro. Esto claramente lo que a nuestro juicio ha pasado, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Juan José, te saluda Axel en el piso. Yo quería preguntarte más a escala provincial, ¿cómo viste el desenvolvimiento de las campañas, más precisamente de la Unidad Ciudadana, pero específicamente la respuesta que tuvo Cambiemos o el cambio de estrategia que tuvo Cambiemos, donde se vio a una María Eugenia Vidal haciéndose cargo de la campaña de un errático Esteban Burrich? ¿Vos qué análisis haces en relación a la participación intermitente entre Burrich y Vidal en la campaña, y si pensás que se va a mantener para octubre? Yo creo que ellos lo van a sostener, no tienen otra alternativa. Es decir, ellos no pudieron lograr absolutamente nada con respecto a mejorar la calidad de vida de la gente. Es todo lo contrario, el aumento de tarifas, los despidos, todo eso son cosas negativas. Sí. Sostuvieron su campaña en base a la imagen de la gobernadora, que en realidad es una imagen no tanto por los hechos, sino una imagen personal. Claro. Y hablando de la pesada herencia. Reitero, si hubiera llegado el ajuste, todas estas cosas, a toda la clase media hubieran perdido estrepitosamente, cosa que no sé si en octubre, pero si no cambian el rumbo político en el 2019 les va a suceder. Ya cuando el ajuste llegue en serio y empieza a sentir en el bolsillo todo el resto de la gente, esto va a suceder. Nosotros en Berazategui, ellos sacan, estoy hablando de Berazategui, pero trasladado también a la provincia, donde sacan el 34% de los votos. No nos olvidemos que ellos estuvieron en el 40 y pico en la elección del balotaje, y además hay que mirar claramente que en la provincia el 66% de la población no votó a Cambiemos. Nosotros lo teníamos a Macri con un 62% de imagen positiva al principio del 2016, después de haber ganado la elección, y ahora sacó el 26% de los votos en Berazategui. Así que yo creo que estas son las cosas que hay que mirarlas, es decir, todavía es poco tiempo, y lamentablemente esto va a suceder cuando la gente
sienta ese ajuste, pero cuando los más humildes hayan sentido en mayor profundidad ese ajuste, lamentablemente. Por eso nosotros decíamos que queríamos que el gobierno cambiara el rumbo, queremos que el gobierno cambie el rumbo, y si leen bien las cosas lo van a tener que cambiar. Ahora, Juan José, se me ocurren ahora en la cabeza cientos de preguntas, pero en función de algo que decís, digamos, de esto y también de los números en el conurbano, ¿qué pasa para vos en el resto de las secciones? Hablo de las secciones del interior de la provincia de Buenos Aires. No son significativas a nivel primera y tercera en términos de números, pero ¿existe todavía una idea de voto castigo o contrario por el tema del campo? Eso ya pasó hace 9 años, digamos. ¿Por qué no se logra mejor para vos, digamos? No te estoy hablando de los grandes centros, como Mar del Plata, La Plata, te hablo del interior de la provincia. ¿Qué sucede ahí? Y el campo es todavía el que menos ajuste tiene. El campo sigue quejándose, pero con este gobierno no está mal. Esta es la realidad. Es ese 10, 15%, 20% de la sociedad que sigue estando bien. Siguen quejándose. A mí había intendentes del interior cuando decían, no, el campo se queja con este gobierno. El campo siempre se quejó, pero siempre estuvo bien. Es ese sector, no fue determinante en la elección, porque con los números no logra volcar la elección, y de ahí que no pudo cambiar la realidad del conurbano, pero no nos vamos a engañar, si el gobierno no produce cambios en la política económica que afecta a los más humildes, que es en el conurbano, si esto sigue, en 2 años el gobierno se cae a pedazos. Juan, en una mirada un poco quizá rebuscada, ¿se podría afirmar que el voto peronista en la provincia de Buenos Aires superó ahí nomás el 50% de los votos? Es que es así. Yo creo que el voto peronista está quizá en un poco más del 50%, porque si nosotros analizamos el porcentaje de Randazzo y el voto, ¿de dónde proviene el voto de Massa? Estamos superando el 50%. Yo conozco todos los legisladores de Massa que están en la Cámara de Diputados de la provincia y sé de dónde provienen, todos provienen del peronismo. Está bien, nosotros podemos decir que hemos cometido errores tanto de un lado como del otro, que no hemos sabido unificar el peronismo y todo lo demás, pero el voto sigue teniendo esa tendencia, sin ninguna duda. Juan José, siendo un histórico dirigente del Partido Justicialista y de cara a octubre, en lo personal, ¿le harías alguna recomendación a Randazzo de lo que tenga que hacer? Yo creo que yo he intentado hablar con la gente de Randazzo en Berazategui. Yo creo que tenemos que intentarlo, tenemos que charlar con Florencio, porque sí estoy convencido de que el voto de Florencio, ese 5 o 6%, ese es un voto auténticamente peronista. Yo creo que hay que hablar y hay que ver qué se puede hacer. Ahora, el peronismo, así como la ligación con el movimiento obrero, la territorialidad, uno de los factores, digamos, que tiene con mucha fuerza es el tema de la conducción, ¿no? Y hablamos al principio del programa y en otros programas de la facilidad o tal vez, la política que se ha dado, cambiemos, para fortalecer dirigentes intermedios, otros candidatos, que la verdad en lo cierto está, o por lo menos corre por opinión de nosotros, que eso nosotros no hemos podido hacerlo. La victoria de Rossi en Santa Fe, por citar un caso, digo, puede mostrar un camino, no de cómo jubilar o reemplazar a Cristina, pero de cómo fortalecer con otros dirigentes que también estén un poco más a la altura y puedan tomar la posta. ¿Cómo la ves eso? Yo creo que sí, que está haciendo falta en el peronismo que aparezcan nuevas figuras. Yo en lo personal lo he dicho, yo creo que Cristina ha hecho un gran sacrificio, todo es a título personal en este momento, y tuvo todos los galones en la Argentina, 2 veces
presidenta, senadora, diputada. Yo creo que nosotros hemos sido un poco egoístas con ella, la hemos arriesgado demasiado. Yo creo que ella es una figura de reserva, evidentemente, pero necesitamos que aparezcan nuevos liderazgos, que junto al liderazgo de Cristina aparezcan nuevos liderazgos, como hemos tenido siempre en gobernadores del interior. Los necesitamos. Yo por ahí en este momento abocado a mi lugar y todo, no tengo una noción exacta, pero lo estamos necesitando, y debe haber figuras seguramente que se vienen perfilando como eso. Yo en su momento yo creo que le hicimos un poco de daño a una figura que emergía del interior, que era como el caso de Capitanich. Por ahí lo metimos rápidamente en una función dificilísima en ese momento, con todos los medios en contra, pero era una figura que se perfilaba, y bueno, ahora tenemos varios gobernadores que se han perfilado y figuras del interior, y el Chivo Rossi de Santa Fe, que ha ganado una elección difícil en ese lugar. Tenemos que ir mirando figuras, tenemos figuras muy jóvenes como la candidata de Río Negro, excelente, su hermano, el hijo de Soria, que nosotros les conocemos los perfiles porque los hemos visitado, hemos hablado con ellos, figuras que se tienen que venir perfilando. En ese terreno tienen que aparecer dirigentes que quieran la justicia social, evidentemente. Juan José, se ha confirmado la movilización de la CGT para el próximo martes 22 de agosto. ¿Vas a acompañar de alguna manera la movilización? Sí. Seguramente que lo vamos a acompañar. La situación de la gente nos obliga a acompañar esto, y yo creo que va a ser muy importante también que la CGT asuma el rol que tiene que hacer. Yo creo que debería unificarse con la idea de apoyar un solo jefe, un solo líder en la CGT, porque ese es el sector que más está padeciendo el ajuste, ¿no? El sector de los trabajadores en relación de dependencia. Juan José, un tema puntual sobre lo que hablabas recién de los gobernadores. Me quedé pensando, ¿no? El ordenamiento del PJ del peronismo de cara a 2019 con la Liga de Gobernadores, los varones del conurbano, y etcétera. ¿Cómo se termina de ordenar esa discusión con los resultados que se puedan obtener en octubre? Si es con Cristina, si es con otro. Digo, porque hay mucha operación de prensa con la idea de que los gobernadores se van a ordenar con Urtubey para correr a Cristina. ¿Cómo ves este escenario? No lo sé, eso sería hacer futurología. Yo no niego ninguna posibilidad, y he visto situaciones más difíciles todavía del peronismo que las hemos resuelto. Es decir, ni nadie es el cuco en estas cosas, y si hay un gobernador que está un poco más a la derecha que el otro, está así, bueno, será cuestión que él también dé un paso hacia donde lo debe dar y transformarse en un liderazgo. No lo puedo vaticinar esto, por eso digo que no lo sé, pero son los propios gobernadores los que deben ver esto, pero para nada prescindir de Cristina. Aquí parecería ser que si está fulano no puede estar mengano, pero no es así, no es así. Y esto ha pasado en el peronismo y lo hemos podido resolver, y una vez más podemos resolverlo. No es que Cristina está a la izquierda, Urtubey está a la derecha, entonces no se pueden juntar, no pueden hablar, y ya se tiene que ir Cristina y ya tiene que venir Urtubey. Todo esto es lo que hace el gobierno, todo esto es lo que se traslada a la prensa grande y que lamentablemente después se traslada a la sociedad, pero no debe ser así. El peronismo tiene que dialogar, tiene que sentarse, cada uno con sus características. Si así formó Perón al peronismo, trajo gente de todos los sectores, ¿por qué no nos podemos juntar? Muchísimas gracias por la comunicación, Juan José, te agradecemos de verdad el contacto. Gracias a ustedes, adiós. Saludos, buen día. Qué discusión de para, ¿no? Podríamos estar horas ahí con eso. Lo que hizo Perón parece difícil hoy. Uno mira el video de Urtubey en TN y dice, la
puta que lo parió, ¿no? O sea, ¿qué posibilidad realmente hay de que se junte? Después de las cosas que se dicen, digamos, ¿no? ¿Cómo te vas a juntar con el que te está defenestrando a cada momento y en cada segundo? ¿no? Yo tengo una perspectiva sobre que la política es otra cosa, ¿no? Digamos, para mí no es imposible. Digo, es difícil, no veo Urtubey con una bandera que diga Cristina candidata a 2019 o Cristina recorriendo como candidata a presidenta en 2019, Salta y al lado Urtubey. Lo veo difícil, pero lo que digo es que nos ha enseñado post 2009 cómo la política fue tan dinámica, digamos, en estos tiempos de pensar como, che, y este hijo de su madre nos puteaba más no poder y ahora está acá y volvió. Digo, yo creo que vamos a tomar un caso puntual, ¿no? Nosotros el agravio constante después de 2011 a Moyano, y hoy Pablo Moyano parece la bandera y el abanderado de los humildes, defensor de los trabajadores, y se comió mucha puteada de kirchnerismo duro cuando rompe la CGT, parte de la CGT con Cristina. Y sigue con sus diferencias, igual. Sí, con la gestión de Cristina, nunca... Pero no se lo putea tanto ahora, porque la dinámica cambió y la perspectiva sobre Pablo Moyano cambió, porque ahora se está tomando un rol particular. No hablo de Hugo porque ustedes como presidente independiente lo deben putear un montón, pero es otro tema. El candidato a la CGT de Macri. No hablemos de fútbol, estoy muy caliente por el partido de ayer, no quiero hablar de eso, estoy muy caliente. Pablo Moyano, hablamos de Pablo Moyano. Antes de mandar a Callejeros y un poco de música, les cuento que respaldó al gremio de farmacéuticos. El gremio de farmacéuticos se está peleando con Daer en el famoso conflicto histórico entre gremios del encuadramiento sindical, que muchas veces ocurre. El secretario adjunto de camioneros respaldó al gremio de farmacéuticos de Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, que tiene la pelea con el sindicato de Héctor Daer. Para que no confundamos con alimentación. No el de Rodolfo, no, claro, no el amigo de PepsiCo. Igual con Pharmacity uno puede cuestionar ambos. Totalmente. Al atropello de Sanidad, defender el modelo sindical argentino, pelea entre los gremios se profundizó en los últimos días cuando el Sindicato de Farmacia y Bioquímica inició acciones administrativas ilegales contra Sanidad, que tiene a Daer entre sus principales denunciados por avanzar sobre sus estructuras y afiliados. Esto profundiza un poco la pelea entre Pablo y Héctor con una posición más moderada, y Pablo hablando de que no quiere ver, ¿no? Esa fue la nota esta semana en la revista Zoom. No quiero ver a la izquierda y a la CTA marchando mientras lo miramos desde una gran oficina. Reeditando, dicen algunos medios, la batalla del año 91-92 entre el entonces secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, y Hugo Moyano, titular de MTA. Y lo que se vincula más que nada con las declaraciones y los hechos, porque Pablo Moyano afirma eso en declaraciones y en un discurso, y responde con la firma y el compromiso con las CTAs de la movilización del 22, donde además de exigir distintos condicionamientos vinculados a la reforma laboral, a las condiciones de trabajo, también exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, lo cual es uno de los hechos que lamentablemente con la discusión sobre Nathanson ha quedado un poco soslayado, pero que vale la pena destacar en este bloque. Antes de seguir con lo de Santiago, me parece un punto interesante. Fue muy fuerte la reunión plenaria de la CGT para definir que se haga la movilización del 22. Sí. Muy fuerte, muy tensa, con mucho cruce de puteadas. ¿Tenemos audio de eso? No tengo audio de eso, pero sí lo que hay es mucho material sobre el tema, que fue el plenario en Ferro. Ahí se puteó mucho la conducción de la CGT. Sí. Entonces, acusándolos de no estar a la altura de las circunstancias. Dirigentes sindicales importantes puteando fuerte a la conducción de la CGT. ¿Pero cuál es el argumento para no movilizar el 22? No, el argumento no era para no movilizar. El argumento fue en principio de que es una movilización, no es un paro general. Sí, seguimos concediendo. Esa fue la discusión sobre el plenario. Lo que se definió en aquel plenario en Ferro fue hacer la movilización del 22 y convocar a un plenario o una reunión plenaria para definir un plan de lucha. Con los resultados electorales del domingo, un sector importante de la CGT, un sector de la conducción de la CGT, planteó clarito que no hay que hacer una movilización cuando hay un sector importante de la sociedad planteando que era un sector mayoritario que acompañe este proyecto político.
Y la discusión del otro sector, que ahora en un rato vamos a hablar con uno de los que encabeza esa cuestión, y después hubo un montón de dirigentes sindicales que uno se sorprende también por la lectura tan positiva de esta marcha, hay que hacerla, planteaban que no están así, hay un sector que lo apoya, pero si de cada 3 personas que nosotros hablamos, una sola lo apoya y 2 están en contra, nosotros tenemos que movilizar, porque la política que nosotros reclamábamos en abril del año pasado, que se llevara adelante o que cambiara el rumbo, no se cambió. Totalmente. Nosotros como Central Obrera tenemos que seguir y seguimos reclamando lo mismo. Esta fue la cuestión y esta fue la cuestión mayoritaria. Entonces ahora, y ahí sí agarro algo de lo que dijo Musi, nosotros tenemos que... Nosotros no, en realidad, pero sí la CGT tiene que llevar al proceso, a la situación de normalizarse de una manera puntual, que haya un secretario general y que esté a la altura de las circunstancias. 15.000 millones de pesos, dijo Mauricio Macri, que equivale a un paro general. Buenos días para la gente de las 10 menos 5, de los que están despabilándose, 9:52, 12 grados 5, está fresquito, salí con campera, salí con paraguas, con algo. Vamos Acá hace un calor impresionante. Sí, es un sauna esto, un baño turco, finlandés. Vamos a escuchar un poco de música. Se nos viene la columna económica de Ernesto Matos, se nos viene la palabra de Héctor, el gringo Amichetti, y muchísimo más noticias. Tenemos data sobre la denuncia de la directora del Colegio del Polaquito, que se confirmó en la ¿cómo se llama? En la declaración. Tenemos frases de Kim-un, de Ban Ki-moon, Kim Jong-un, el presidente del Banco Mundial. Declaraciones fuertes, y tenemos más información. @Incorregible FM, Incorregible Radio, y como siempre en el teléfono también. ¿Puedo insertar un comentario? Dale, por favor. Juan Manuel Urtubey recién sí. En un medio de comunicación bastante de mierda, diciendo: si el PJ no entiende lo que dice la gente, se tendrá que despedir de ser alternativa de poder en Argentina. Epa, fuerte. Epa, picante. Me falta el tamborilleo, alguna cosa así como el chan, ¿no? Con su cara de marmota de siempre, ¿no? Dios mío, 10 menos 5 de la mañana, callejeros, imposible.
Corregimos. La tercera es la vencida. Volvemos casi 10 de la mañana. ¿Qué pasó? Que no avisa. No, te va a pasar la de Azaro. Te va a pasar la de Azaro y vas a poner la carta. Llévela ahí. Muy bueno, muy bueno. Ese programa es una cosa. Candidato a presidente de Racing. Una de las pocas cosas que me hizo feliz hacer. A ver, si Matías Gainza de Urnequian no confirma su candidatura, Flavio Azaro, si llega a bajar su candidatura, porque hay quienes dicen que está pidiendo la escupidera de la vicepresidencia de Víctor Blanco para hacer una unidad histórica y sacar 80% de los votos, lo que dejaría sin candidatos a la oposición en este momento. Porque hay varios lanzados, pero todos dicen que se van a bajar. Flavio Azaro sería candidato a presidente. Miren que Rodrigo Franco es una voz autorizada en la política de Racing porque tiene con qué. Y está contento por ganarle ayer al Almirante Brown. No, Almirante Brown. No, parecía Almirante Brown, pero igual vamos a discutir después el malalechismo de River de jugar contra un equipo que estoy está totalmente de acuerdo. En la mitad de la pretemporada. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es un desacierto histórico. ¿Tanto como histórico? Y sí, porque la verdad es que cuando un equipo de primera pide postergar algo, se le da el gusto a todos los equipos de primera. Me parece que después del gran gesto que tuvo River contra Atlas, de lo que hicieron después del partido, de darle opción a este muchacho Severino de jugar en la categoría senior de River, me parece que tenemos que tener un poco de respeto por los equipos del ascenso que tienen otra realidad, que no es la del fútbol de primera división, que la pretemporada la están haciendo en otro lado del mundo, como Orlando, y hace no sé cuánto tiempo, Instituto recién empieza, entonces me parece que ahí hubo un desacierto, por más de que el calendario de River es mucho más difícil porque jugamos Copa Libertadores, me parece una inhumanidad. Muy bien definido. No voy a... No, yo no defiendo giladas. No. Somos el mejor equipo del mundo, pero en esta la pifiamos. Perfecto. Bueno, estábamos hablando de lo mal que le hizo a la sociedad argentina, más precisamente al amplio, vasto sector militante, que se haya estrenado House of Cards en Argentina, sí. Porque todos nos creemos grandes analistas políticos, claro. Y hacemos grandes teorías conspirativas, claro. Y de juego como un TEG en la vida real, claro. Y nos creemos de alguna manera autorizados para dar ciertas observaciones y creerlas como la verdad absoluta, ¿no? Sí, totalmente. Era increíble cómo con los resultados en aquel búnker se escuchaban análisis políticos como diciendo, no, porque acá lo que hay que hacer es... No, muchachos, ya todo lo que ustedes están pensando seguramente ya se pensó. No, se pensó y tampoco hay que buscarle... O sea, hay ciclo... es bastante conformista, pero la idea del ciclo de la política está claro si nos circunscribimos a la Cava, a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que el ciclo político del oficialismo no terminó, digamos, ¿no? Sino es inentendible... Más allá de los amores que pueda despertar, amores inentendibles por gente como nosotros. Elisa Carrió es inentendible sacar el 50% de los votos como sacó el oficialismo, ¿no? No, es inexplicable. Y el ciclo político no está agotado. Habrá que hacer las críticas luego del 23 de octubre de cuál es el papel que jugó la oposición, si tiene larga tela para cortar Unidad Porteña, por ejemplo, no, del fracaso del Camino del Medio de Lustó, pero claramente se validó fuertemente, ¿no? La gestión. Hablamos de un oficialismo y de un Vamos Juntos que ganó en las 15 comunas y en 12 de 15 de ellas por arriba de 14-15 puntos. Exactamente, y en 3-4 lugares ha ganado Unidad Ciudadana, yo te las puedo nombrar, en Soldati, en Villa Sildañez, en la 21-24 y en la 31. Ha ganado Unidad Ciudadana, Unidad Porteña, mejor dicho, y en todo lo demás ha ganado Unidad Vamos Juntos, no hay ninguna unidad ahí. Pueden consultar, hay un mapa en El Cronista, salió esta semana, lo pueden consultar, un mapa de cómo se fue amplificando lo amarillo en la ciudad de Buenos Aires, y eso demuestra, no sé si capacidad de gestión, sino capacidad de construcción de un discurso, también la inoperancia de la oposición en juntarse, en las mezquindades capaz de algunos dirigentes. Yo creo que puedo aplicar esto que Nathanson decía en su nota sobre la disciplina estratégica de Durán Barba. Me parece que reconocer una conducción y en todo caso discutir y consensuar estrategias políticas es lo que mejor le ha salido a Cambiemos en estos 2 años.
o en estos 3, 4, 5, 6, 8 años, desde 2007 cuando asumió Macri, donde se construyó de alguna manera el poder de esta alternativa neoliberal o esta derecha moderna. Creo que si seguimos apostando una ruptura por parte de Cambiemos que nunca parece llegar, vamos a estar perdidos. Así que la construcción en todo caso debe partir por la propositiva y no por la negativa. Totalmente, totalmente. Carlos. No lo sé. Me quedaba pensando en eso y buscaba el mapa que recomendaba. Pero la realidad es que hay factores inentendibles sobre la figura de Carrió y la estrategia electoral de Vamos Juntos, digamos. Yo no termino de entender cómo una figura política como Carrió logra el porcentaje de votos que logra en estas elecciones. Digo, teníamos un análisis muy House of Cards, que era en la ciudad de mayor consumo de psicofármacos, gana la mayor consumidora de psicofármacos. Y la avenida, de psiquiatras. Claro, no es una realidad, no es un análisis real, aunque habría que tenerlo en cuenta para analizar el voto de la ciudad. Nota de color. Pero me parece como interesante el hecho de los factores de poder, porque digamos, un tipo como Lustó, que fue funcionario de este gobierno, a pesar de que no ha hecho una gran elección, se mantiene por encima de los 10 puntos. Sí, claro. Y eso también es un detalle de que es un voto oficialista. De que hay que reconocerlo como un voto oficialista. Es la PASO que no fue PASO. La legislatura por lo menos va a ser. Claro, porque ya sabemos que cuando asuman los tipos Débora Pérez Volpi, va a ser una de las legisladoras de Cambiemos, porque ahí se va a constituir el interbloque Cambiemos. Y si no lo es, hablemos en serio, si no lo es, va a votar la mayoría de las leyes. Hablamos de un oficialismo en la ciudad que va a tener mayoría absoluta. Es el tema, porque hoy en día de 60 legisladores el PRO tiene 28, lo cual necesita hacer alianza con ECO para generar las mayorías en las distintas votaciones, sobre todo si hay... Con este resultado va a tener aproximadamente 40 legisladores, con lo cual no va a ser necesaria la alianza con ECO, y en todo caso ahí ECO deberá ver cómo se reformula, si se constituye como una alternativa, si no, porque ahí es donde en todo caso tiene la derrota Lustó. Él se quiso proponer como figura opositora, le salió mal, ha perdido un gran caudal de votos. Yo no lo mido tanto por cuánto sacó ahora, sino la tendencia del voto que tuvo en el 2015 ahora, donde en el 2015 recordemos que dio a 3 puntos el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, y hoy ha perdido por casi 30 puntos. Entonces eso en todo caso debería ser el análisis de la tendencia, y que de alguna manera permeó el discurso de es un funcionario del gobierno, como negativo, como falta de coherencia por parte de Lustó a la hora de proponerse como una oposición en la ciudad de Buenos Aires. Y también hay que ver si esa pérdida o esa tendencia regresiva de perder votos se da por la aparición de Carrió en la ciudad, o el fijarse de Carrió, o el armado nuestro de Unidad Ciudadana. Digo, de ahí es donde nosotros salimos perdiendo también. Digo, lo cierto es que no se debatió en términos locales, ¿sí? Fue una campaña plagada de activismo, plagada de activismo, pero no hubo un solo debate trazado, ¿no? De la General Paz y la Avenida Lugones y el Riachuelo para adentro. Lo cierto es que no aconteció. Sí se puede hablar de una campaña activa de la mayoría de las fuerzas. Hoy, para pasar información a nuestros oyentes, hablamos de 6, ¿no? Frentes que van a competir en octubre. Vamos Juntos, Evolución Ciudadana, Evolución solamente, no Ciudadana. Evolución, Unidad Porteña, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que tuvo un interesante corte de boleta entre Miriam Bregman y Marcelo Ramal. Casi un punto de diferencia ahí entre diputados nacionales y la ciudad. Porque hubo mucho voto ideológico entre Zamora y Miriam Bregman. Claro, Luis Zamora nuevamente sorprendiendo con esos, casi sin hacer campaña, sin fiscales, sin publicidad. Siempre en la ciudad de Buenos Aires, solo con afiches y su cara, casi 4 puntos en la ciudad de Buenos Aires. Y avancemos hacia un país mejor con Matías Tombolini. Matías Tombolini, que mostró su cocina el día de las elecciones. Quien vino a votar en la escuela en la cual me tocó ser fiscal general. Bien, que muestra botellas. No aporta nada el dato, ¿no? Que muestra botellas de aceite con precio que no son, digamos, ¿no? Pues muestra la cocinero con 27, 29 pesos, que está como 40, pero bueno. Pero acá se ve que no anda mucho por el súper. Pero ha casi duplicado la elección de Nielsen en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Nielsen. Sí. Nielsen fue. Nielsen me hace acordar a Supermatch, a ver los memoriosos si recuerdan. Sí, por favor. El juego de Frankenstein. Había uno en que corrían los de 4 colores y estaba Frankenstein. Estaban atados. Estaban atados, el cabezón Frankenstein. Y Frankenstein que los tenía que atrapar. Y te acordás que perseguía a la piba que iba juntando flores, ¿no? Iba gran juego. Flores. Ganaron los amarillos. Los amarillos. Qué buen programa. Eso tendría que volver a la televisión argentina. Totalmente. Casi las 10:10 de la mañana vamos a
a un corte breve ya para comunicarnos con Ernesto Matos y hablar un poquito de economía. Incorregibles. La tercera es la vencida. Investigador del Centro Cultural de la Cooperación y de la Universidad de Buenos Aires. Docente de Economía e Historia Económica Social y General. Y por supuesto, nuestro incorregible en economía. 10 de la mañana nos pidió que lo llamemos, 10 de la mañana nos dijo que nos iba a poder atender y por eso lo llamamos a esta hora. Mi teléfono dice 10:10, lo saludo ya a nuestro hombre en economía, Ernesto Matos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Tenés segundo nombre, Ernesto, vos? Javier. Ernesto Javier. Yo, a mí me gusta, viste que Marcelo Araujo, los relatos, siempre decía el segundo nombre del jugador. Tenía esa tendencia, ¿no? En general eran todos inventados esos segundos nombres, pero los metía. Así no, para cuando decía Ariel Arnaldo Ortega era verdadero. Sí, eso es verdad. Ortega sí, pero con Riquelme y de Alessandro decía cualquier cosa. Ernest, ¿cómo estamos? Muy bien, ahí escuchándolos. Muy interesante lo de Nathanson. Sí, bueno, para debatir, ¿no? Ya nos podrás dar tu posición, tu opinión. No se habla, me parece, en la columna mucho... sí se habla esta idea del tema del sacrificio, ¿no? O sea, de sacrificar, o la idea de recuperar la idea de la luz al final del túnel, ¿no? Esperemos que el brote verde va a llegar, ¿no? Sí, yo cuando leí la nota también es como que me sentí que Nathanson la hizo muy rápido, se la pidieron, me parece, ¿no? Teniendo en cuenta que podía haber escrito algo mucho más sustancial. Yo no entendí qué quiere decir socialmente no inclusiva, pero sí compasiva. La derecha es exclusiva, claro. Digamos, es excluyente, quiero decir. Y la verdad que la construcción de una nueva hegemonía, y yo creo que Nathanson ha leído Gramsci, y lo que ha emergido con el gobierno de Cambiemos es la hegemonía que ya venía constituida desde la etapa agroexportadora con Roca, Avellaneda, Sarmiento, Mitre, digamos, ¿no? Sí. Que somos el campo, o lo que nosotros conocemos popularmente con una cosecha nos salvamos todos. Sí. Entonces no hay una nueva construcción de hegemonía acá, sino que hay una consolidación de un modelo económico que se expresa en la política y que la gente a veces, al no... ¿Vieron esta separación entre economía y política que a veces es la que más cuesta juntar? Es justamente en esa grieta, si se quiere, es donde Cambiemos separó la política y la economía y obviamente logró esta victoria, porque encima arranca mal la nota, por eso digo que es una cuestión de tiempo. Le quebramos la pampa húmeda, perdió en la provincia de Buenos Aires, por los datos que van a dar, perdió en Santa Fe, cuando esto, y para recordar el Congreso de Economía Política, el cuarto, sí, que en el tercero, no discutiendo, pero que Javier Rodríguez, su secretario de Agricultura, me marcaba que era un error, que los votos que yo mostraba, que donde habíamos perdido era en la pampa húmeda, que era donde tendríamos que empezar a discutir no solamente la economía, sino lo político, y ver cómo hacemos para llegar ahí, porque ahí es nuestro núcleo duro de debate. Entonces me lo marcaba como que esa lectura era un error, pero hoy, en la actualidad, cuando pasó la presidencial, perdimos ahí y hoy la recuperamos de alguna manera, con Rossi a la cabeza y con Cristina en la provincia de Buenos Aires, y teniendo en cuenta lo que ustedes decían, ganaron en 10 jurisdicciones. La mayoría del país es entre el PJ y el FPV, que antes el PJ estaba dentro del FPV. O sea que a las claras el peronismo sigue manteniendo una mayoría a nivel nacional.
Está haciendo una columna medio atípica, pero me sugieren cosas, y vos tenés algo que queremos escuchar sobre el tema de la industria porcina, pero te pregunto dos cosas, porque salieron en el programa y me interesa tu opinión. Una es sobre el tema del voto del interior de la provincia de Buenos Aires, pero vinculado no a términos políticos, sino económicos, el tema del campo en el interior de la provincia. Y la otra es esto que decía Musi más temprano, de que a una parte de la clase media el ajuste no le llegó. Quiero saber económicamente sobre esas dos afirmaciones, o esos dos temas, ¿qué opinás? La segunda estoy un poco de acuerdo con lo que dice Musi. La primera, obviamente, la muestra de la victoria de Rossi es a las claras la desarticulación de la industria manufacturera santafesina y las políticas que están afectando a los pequeños y medianos productores de la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires también. Lo que pasa es que en ese mapa de producción vos tenés que tener en cuenta que tenés zonas maiceras, de girasol, de trigo, y que en el caso del trigo y girasol, que es parte de la mitad de Buenos Aires para abajo, obviamente no han tenido un mal desempeño, salvo la cuestión de las inundaciones, pero no es que se ven afectados directamente por la política, no, se ven beneficiados, pero en esa lectura, por eso digo, no hay que separar la economía de la política. El mapa productivo de la Argentina, hoy como está, hoy tenés una grieta entre los pequeños, entre la Federación Agraria, CRA, Coniagro, que antes te copaban la mesa de enlace con la sociedad rural, y hoy la sociedad rural argentina te pide apertura, justamente volviendo al tema porcino, en un tema en el cual la variable que les permitía compensar las pérdidas de la soja era el sector porcino a muchos productores, porque el maíz lo tenían barato, porque era una forma de producción a la cual era un complemento a todas sus otras producciones. Entonces con eso compensaban las pérdidas de la soja, tenían el efectivo del trigo, porque el trigo en el campo se usa como billetera, digamos, es la moneda corriente. Entonces ahí la sociedad rural te dice, no, vamos a una apertura y libre comercio, y Brujaile te dice lo mismo, para alinearse con Estados Unidos, con Pence, que viene de Indiana, que es una zona de producción agrícola de soja y maíz, y Pence representa a los intereses del sector porcino de Estados Unidos. Es un granjero, a ver, es como si alguien fuera de la sociedad rural vicepresidente de la nación. Entonces ahí es donde vos tenés en esta elección, primero ya en las distintas políticas económicas tenés una fractura. Ahora, estas políticas que continúan con estas características van a seguir profundizando las diferencias entre los productores, digamos, y lo que es la sociedad rural argentina. Sí, totalmente. El tema, bueno, profundicemos un poco en esto que habíamos desarrollado sobre el tema de la situación me habías comentado, el tema de la industria porcina. Sí, a ver, en el caso de Argentina no mueve mucho el amperímetro en términos de exportación. Sí, lo que en algún momento habíamos escrito, que en muchas parrillas el precio de la bondiola, el sándwich de bondiola, estaba el mismo que el sándwich vacío. ¿Qué estaba pasando? Doy fe. Que el sándwich vacío, la carne estaba cara. Sí. Entonces, se vendían el sándwich de bondiola un poquito más barato, pero la carne de cerdo estaba mucho más barata que la carne vacuna. Entonces, en todo este periodo sirvió como para compensar a las parrillas en sus ventas. Sí. Por eso es un sector sensible para el consumo interno, porque es una alternativa al consumo diario de carne, y por eso muchos productores, como están viendo ustedes en las noticias, están reclamando y están, digamos, pidiendo justamente que se vuelva para atrás con esta medida, porque obviamente se está en peligro más o menos unos 34.000 puestos de trabajo, y en muchos casos el desarrollo de un producto que en algunas localidades muchos productores solamente producen el cerdo y no lo comercializan. Sí. Y en muchos casos podría el productor también hacerse con la comercialización para evitarse costos y obviamente ampliar sus ganancias. Pasa que
con esta política de apertura con Estados Unidos, eso se corta. Y esto viene a raíz de un juego geopolítico de Estados Unidos. Estados Unidos sabe muy bien que China ya tiene, todos vemos que hay soja futuro, ¿no? El precio de la soja futuro, petróleo futuro, pero nadie se esperaba que China pusiera el índice de cerdo a futuro, porque China produce carne porcina y produce en cantidad, y hace 3-4 meses atrás en una nota de Economist ellos ya lanzaban el índice de porcino para tratar de regular un poco el precio del cerdo, y esto obviamente a Estados Unidos le cierra un mercado importante, y por eso tiene que venir a la Argentina a negociar esto, y obviamente porque la Argentina es el principal lugar donde Estados Unidos tiene inversiones. En la Argentina, en los últimos 8 o 10 años más o menos, donde puso todas sus inversiones, el principal país es la Argentina. O sea, con el kirchnerismo también. Sí. Ah, perfecto. Y el sector privado argentino es el que tiene el principal acreedor de entre todos los países del mundo, es Estados Unidos y Holanda. Holanda, no nos olvidemos, socio mayoritario de Shell. Entonces acá lo que tenemos es que Estados Unidos está viniendo a cuidar sus intereses en la Argentina, y por eso le da la palmadita a Mauricio Macri, porque sabe que la tarea a cambio de los 3 limones, más allá de la soberanía satelital, es derrocar a Maduro. Claro. Entonces, para compensar eso, le dice, bueno, toma otros 3 limones, seguí exportando, pero tu tarea es derrocar a Maduro. Ernesto, me parece, eso es lo que vino a hacer. Ernesto, una cuestión vinculada específicamente a este tema de la modificación o de la apertura de la industria porcina, pero que va más que nada vinculado a algo más general, que son distintos tratados denominados en el discurso oficial como bilaterales, como recíprocos, pero me recuerda mucho a los tratados de reciprocidad de los 90, donde Argentina le daba elementos o materias primas u otras cuestiones vinculadas a la economía, pero que no recibía esa reciprocidad en términos económicos palpables a corto plazo. ¿Cómo viene la cuestión bilateral esta que se anuncia, pero que en realidad Argentina está siendo muy perjudicada? Bueno, eso va a encontrar resistencia, dependiendo de cada sector, como está pasando en Mercosur, el sector agropecuario argentino se resiste a una apertura con la Unión Europea. Lo mismo pasa, bueno, esto ya es un conflicto con Estados Unidos. Eso en otros sectores no es un problema, porque por esto que te decía, el sector privado argentino, claro, sí, el principal acreedor es Estados Unidos, entonces tiene intereses que tiene que cumplir ahí, y que si es no desarrollar la industria argentina, no lo hará. Entonces importará, digamos, en tal caso, los productos que necesita elaborados, y bueno, obviamente exportará la materia prima necesaria. Por eso se va a poder avanzar, me parece, que en otros tratados bilaterales con Estados Unidos, con menos conflicto, y que obviamente el conflicto que va a venir es justamente este de productos agropecuarios, que por ahí con el Mercosur termina diluyéndose. Bueno, no digo que se termine ya el Mercosur, pero digo, este tipo de tratados bilaterales que hace Argentina, que hace Brasil, que hace Uruguay, termina un poco preguntando si para qué tenemos el Mercosur, si es un bloque que tendría que estar negociando, digamos, como bloque continental, los intereses productivos de la región. Pareciera que, bueno, se empieza a poner en peligro hasta esa posibilidad con estos tipos de tratados bilaterales que se avanzan. Sí. Ernesto, ¿a qué vino a la Argentina Jim Yong Kim, aparte de decir que los argentinos debemos sacrificarnos en pos del crecimiento? Y la verdad que es una muy buena pregunta, pero a ver, hay muchas tensiones, ¿no?, en la zona asiática que tenemos que tener en cuenta, y una que parece pasar desapercibida, una es el conflicto entre India y China. Hay una zona de ocupación, mientras estamos nosotros, yo sé que
tema importante en nuestro agropecuario, la elección de Cambiemos, la nota de Nathanson. No, pero nos interesa hablar, cuando te llamamos vos queremos hablar de economía, basta de Sanata. Ya sé, pero digo, en la zona asiática hoy, en todo eso, la atención principal está puesta en la ocupación de Batuk, creo que se llama una zona norte de la India, donde China tiene también una disputa territorial, y alrededor de eso la situación de la energía nuclear y desarrollo de Irán. Está un poco en este punto, me parece, más pasando por ese lado el contexto internacional que el crecimiento económico, que me parece que ahí es donde se están diferenciando los temas de agenda, porque justamente hoy pensar en crecimiento económico cuando no hay en el mundo un repunte claro, y mientras todos los países se están volviendo proteccionistas y volviendo a la etapa de negociar uno a uno para no perder mercados, eso queda un poco de lado. Totalmente. Para cerrar, algún dato, estamos redondeando o terminando el 8º mes del año. ¿Algún dato a soslayar de lo que podemos esperar de la economía en estos algo bueno, 4 meses? Algo bueno, por favor. Sí, claro. Si pudiera. Bueno, por ahora el índice de morosidad sigue alrededor de los 2 puntos, o sea que la cadena de pagos no se ha roto todavía. Esto quiere decir los préstamos que tiene el sector privado, si tiene capacidad de devolverlos. Por ahora baja, por ahora bajo el índice de morosidad. Así que todavía hay un poco de respiro en la economía. Somos respetuosos con las deudas. Pareciera que sí, están todos sacando créditos para pagar deuda, pero esto en algún momento va a empezar a subir, y ahí, bueno, obviamente vamos a tener información de primera mano y, bueno, avisaremos con tiempo lo que deben hacer cuando esto empiece a ocurrir. Muy bien, eso sería lo más importante. Amigo, bueno, no falta todavía para el 4º Congreso, ¿no? De Economía Política, octubre estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de octubre, todavía bien. Falta, pero bueno, ya estamos recibiendo ponencias, así que... Calentando motores. Y sí, a empezar a leer los expresidente. ¿El expresidente? Estamos en eso, estamos trabajando. Vamos. Muy bien, estamos trabajando. Sí, son gestiones. Lo tuyo está. Sí, tuyo, estás con el eslogan de Cambiemos, Estamos claro, trabajando. En el segundo semestre lo vemos. Muy bien. Abrazo grande, amigo. Hasta luego. Nos vemos. Ernesto Javier Matos, un fenómeno incorregible en economía, hablando de la industria porcina, hablando del campo en el interior de la provincia de Buenos Aires, del Congreso de Economía Política, de Batuk, de India, de China. Paseamos por todo el mundo. ¿Vamos una tanda? Me encanta. Dale, tanda en la FM Boedo 88.1 a las 10:27, rondando las 10:30 de la mañana, y volvemos con la última media hora con Tuti. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Nosotros y los medios. En vivo, a la 1 de la tarde. Nosotros. A la una de la tarde. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No puedes ni siquiera mencionarlo, no puedes ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. ¡Qué enfermo, por favor! Y después Nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Paranormales, todos los sábados de 12
a 13 horas. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores, artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontrarnos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, salgan al sol. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente 2? Bueno, es un montón igual. Mira, 2 más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Diez, 32 de la mañana. 10:32 de la mañana recibimos mensajes. Ahí la banda escuchando. Noelia Guerrero, Celeste Montenegro, prendidas a Incorregible. Claudia de Santiago del Estero. ¿De Santiago del Estero? Sí. Qué grande Santiago. Gran triunfo de la compañera Abdala de Zamora. Bien. Muy fuerte, bien. 66% fuerte. me parece que Sí. Siempre es arriba de 60 en Santiago del Estero. Tenés que ver si es 60, 70, 60 y pico. Triunfo también de Carlos Saúl Méndez en La Rioja. Exactamente. Pero le permite, ¿vale el triunfo? Porque no sé, la verdad que está en duda, pero él participe o no participe, él dice esta lista y gana en La Rioja. Bien, derrota en Santa Cruz, no lo habíamos dicho. Que Derrota derrota desde 1983 que no perdía el oficialismo en la provincia de San Luis. Creo que hay que destacarlo. Derrota del Movimiento Popular Neuquino. Sí. En Neuquén, vale aclarar. Y triunfo ajustado en Chaco. Muy bien. Para hablar también, como lo tuvimos a la mañana, a Juan José Musi, como venimos conversando acá a lo largo del programa, de las elecciones, pero también de la importante movilización que se viene este martes 22. Lo tenemos a Héctor El Gringo Michetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, en línea. Gringo, te saluda Rodrigo, de acá de Incorregibles. ¿Cómo te va? Hola Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Buen día. Bueno, ya vamos a entrar en el tema. Me es imprescindible preguntarte porque
tenés un largo recorrido y un camino en el peronismo y en el sindicalismo argentino, pero previo a la movilización del 22, que viene por delante, te pregunto del pasado reciente, es decir, del domingo pasado y las elecciones, una reflexión. Bueno, yo creo que, tal como preveíamos, hubo una inmensa mayoría que mostró su descontento con la política del gobierno. Es decir, el gobierno en todo el país ha tenido el respaldo de los 8 millones de personas y hubo 24 millones. Quiere decir que, indudablemente, nosotros entendemos que las políticas que está llevando adelante no tienen consenso. Sí hay, digamos, un sector que todavía cree que puede haber una reactivación, de que se pueden cumplir determinadas metas que son muy propagandizadas por el gobierno, sobre todo a través de los grandes medios, ¿no? Claro. Pero creo que tendría que tomar nota fundamentalmente de esa inmensa mayoría que quiere otro tipo de política, sobre todo de política económica, ¿no? Que es la que está generando enormes prejuicios, sobre todo de inestabilidad laboral o de sueldos que no alcanzan. Ese es el elemento más contundente que nosotros notamos. Una de las afirmaciones que recorrió la mañana en el programa, discutida también por Musi un poco más temprano, con el que charlábamos, es esto de que a una parte de la clase media argentina el ajuste no le llegó aún, y que eso podría también ayudar a explicar una parte del voto del domingo. ¿Coincidís en eso? ¿No coincidís? Sí, yo creo que sí. Es decir, uno ve ejemplos de los sectores de la clase trabajadora, no es lo mismo como está tratando el sector industrial. Probablemente, si el sector de la industria, con la caída del consumo y la apertura de importación, es el más golpeado. Por ahí sectores de servicio que no hay tanta inestabilidad laboral. Y bueno, en general, los sueldos de un sector y otro tampoco son parejos. Entonces, esto por supuesto que lo que determina es que haya algunos ciudadanos que le den un poco más de crédito al gobierno, que todavía estén esperando que determinadas correcciones que dice el gobierno que está haciendo permitan reacomodar la economía y que haya una reactivación. Nosotros lo que tenemos en claro que en la medida de que los sueldos han caído en su poder adquisitivo y se ha perdido el mercado, etcétera, se va perdiendo la capacidad de consumo del mercado interno, esto después a la larga perjudica a todos los sectores. Por eso insistimos en la necesidad de que se cambie el rumbo de la política económica, que para nosotros es el principal problema que estamos viviendo y va a tener efectos realmente muy perjudiciales, ¿no? Si continúa así. Hablabas de lo previsible. ¿Hubo algo de la elección del domingo que te sorprendió, positiva o negativamente? No, a mí me preocupaba fundamentalmente de que los sectores que son críticos con la política del gobierno no lograran acuerdos generales como para ir en frente, yo diría en listas o en frente que unifiquen. Ese es el gran desafío. Es decir, yo creo que indudablemente defender un proyecto nacional muy opuesto a lo que se está practicando ahora implica que haya espacios de unidad, porque yo no veo otra manera de que esta política del gobierno pueda avanzar que no sea sobre la base de la dispersión de la oposición, de las divisiones. Entonces, de repente ahí encontramos uno de los principales problemas. Y después reconocer políticas del gobierno, algunos entendieron que de repente tenían que buscar acuerdos con el gobierno para poder mantener algunas variables económicas en sus provincias. Yo creo que el gobierno aprovechó muy bien y terminó debilitando a esos gobernadores, como el caso de Córdoba o Entre Ríos, por dar solo algunos ejemplos, ¿no? Es decir, eso indudablemente por un lado me sorprendió, pero por otro lado también demuestra que se está parado con un proyecto nacional y popular, o se negocia con este proyecto de gobierno, que es un proyecto que atiende fundamentalmente a un sector minoritario de la economía, ¿no? Héctor, te saco del tema de la cuestión del domingo y te llevo a la movilización del 22. Se habló mucho sobre, después de las elecciones, de levantar la movilización del 22. ¿Qué fue lo que pasó realmente para llevar adelante que un sector de la CGT pensar y llevar adelante la discusión sobre suspender la movilización del martes próximo? Bueno, yo creo que no es nuevo que hay un sector sindical que siempre tiene esta concepción de
de que más vale negociar con el gobierno, buscar algunos acuerdos, aunque sepa que las políticas del gobierno perjudican a los trabajadores, que ir a un plan de acción. De hecho, nosotros habíamos votado un plan de acción, luego se demoró en los vaivienes de la negociación a fines del año pasado, que no dio ningún resultado. Después fuimos realmente, porque la realidad lo impuso, a la movilización del 7 de marzo, al paro de abril, y después una interrupción inexplicable del plan de acción, porque no cambiaron las políticas de gobierno, siguió habiendo despidos, cierre de empresas, tarifazo, y el plan de acción de la CGT se detuvo. Y nuevamente, en el microestadio de Ferro, en el plenario de secretarios generales, se impuso la racionalidad, es decir, que acá no había otro camino más que volver a la calle y mostrarle al gobierno nuestra disconformidad, porque el gobierno no cede en ninguno de los reclamos de la clase trabajadora. Bueno, acá pareciera ser que a la luz de las elecciones del domingo, algunos han interpretado al revés de lo que interpreto yo, por ejemplo, de que el gobierno tuvo algún aval fuerte en esa elección, y empezaron a evaluar la posibilidad de que a lo mejor era conveniente suspenderla. Bueno, ahí nosotros como Corriente Federal y otros sectores de la CGT salimos a plantear claramente, en principio, que era de una gravedad enorme el no cumplir con un mandato de un plenario que masivamente había votado ir a la movilización, y segundo, no había nada que explicara por qué suspenderla, es decir, la elección no modificó absolutamente nada y la realidad, el prejuicio de los trabajadores sigue igual. Entonces, creo que primó la cordura, y en la reunión de Consejo Directivo de la CGT, por unanimidad se ratificó la movilización. Esto me parece muy importante, porque seguramente va a ser una movilización masiva, al participar todos los gremios, con gran apoyo del interior, que ya lo habían expresado en ese plenario de secretarios generales. Y seguramente vamos a tener que desembocar en esa reunión de Comité Central Confederal, que es lo que la Corriente viene pidiendo hace tiempo, que también se votó en Ferro, porque no es solo la movilización del 22, sino de qué manera le damos continuidad a un plan de lucha. Exacto, no hay otra alternativa acá. Y esto no quita, digamos, mérito a lo que significa el resultado de una elección, pero el resultado de esta elección podrá modificar o no la realidad en la discusión del Congreso de la Nación, pero nosotros, la urgencia que tienen los trabajadores hoy en día choca día a día con las políticas del gobierno, por lo tanto no puede modificarlo ni siquiera una elección legislativa. Hubo, más temprano estuvimos conversando, como ya te dijimos, con Juan José Musi, y dijo que una de las necesidades, o él plantea que de las necesidades que tenemos en esta etapa política, es la de que la CGT tenga solamente una conducción, que termine el proceso de unificación en una conducción. De acuerdo con eso, pero fundamentalmente yo creo que la CGT lo que tiene que tener es un programa, tiene que definir claramente qué postura tienen todos y cada uno de los temas, como es la deuda externa, la industria nacional, el sistema financiero, la reforma tributaria, el tema previsional, es decir, eso es lo que nosotros como Corriente llamamos un programa del movimiento obrero, que lo tuvo históricamente, y que en la medida que no se unifique y no exista una conducción que respete esa posición programática, esta cuestión de la debilidad de la conducción y de las divisiones en donde prima más los intereses de los dirigentes o de los sectores sindicales que del conjunto del movimiento obrero. A mí me parece que el tema central pasa por ahí, nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. La CGT tiene que ser una herramienta que interprete la problemática que tiene el conjunto de los trabajadores, debe tener bien en claro qué proyecto del país quieren los trabajadores, y debe, en función de eso, debe tener muy muy claro la línea de acción, es decir, el plan de acción. Es decir, solo tiene sentido sentarse a negociar con un gobierno si el gobierno escucha, si está predispuesto a rectificar su postura, si uno dice, mire, acá en este sector se está siendo muy golpeado, hay miles de trabajadores despedidos, y el gobierno rectifica la política y esos trabajadores pueden volver a recuperar su fuente de trabajo. En la medida que no haga eso, y ya ha demostrado que no hay disposición, recordemos que a fin del año pasado el gobierno participó en la firma de un acta que decía no se iban a despedir más trabajadores hasta marzo, y eso fue letra muerta, ¿no? Es decir, indudablemente nosotros cuando hablamos de
de una CGT conduciendo un plan de acción, no es porque rechacemos el diálogo, es porque entendemos que es imposible dialogar con un gobierno que implementa este tipo de políticas, ¿no? Ese es el tema central que en los meses subsiguientes va a dar vuelta en el debate que realmente se abre, porque esta unidad que se logró hace un año no ha dado los resultados que esperábamos, ¿no? ¿Leíste las declaraciones de Pablo Moyano, gringo? En estas últimas horas no. No, digo, digamos, el conflicto con el tema también de encuadramiento de los trabajadores de la industria de farmacia y la crítica, digamos, sobre no querer ver desde las oficinas de la CGT a la CTA y a la izquierda marchando. No. Una actitud un poco más confrontativa. Sí, no lo leí, pero sé que Pablo tiene una postura en esta dirección que yo marcaba, en el sentido de que es necesario una CGT que tenga una posición más confrontativa. Sí, yo coincido plenamente con eso, ¿no? Pero a eso sí lo que le agrego es que no es solo actitud confrontativa, sino tener en claro que esta organización de los trabajadores, con la enorme responsabilidad que tiene, debe tener y ese rumbo es la definición del movimiento obrero, es decir, no hay ninguna duda. Inclusive desde allí debe dialogar con los sectores políticos, porque nosotros entendemos que en democracia es necesario volver a recuperar una línea de dirección del gobierno que defienda a los intereses del pueblo en general, de la nación, y el movimiento obrero debe tratar de contribuir a eso, es decir, de qué manera en ese gran frente nacional y en esa expresión política que tenemos que crear para el 2019, tiene una incidencia fundamental una CGT que tiene postura en todos y cada uno de los temas, no que esté vacilante o de repente no tenga posición con relación a las soluciones de problemas centrales del país, ¿no? Una cuestión más, una ya para ir cerrando. La Corriente Federal de los Trabajadores, a partir del 10 de diciembre, confirmado, va a tener 2 diputados nacionales, va a tener a 2 secretarios generales en la Cámara de Diputados de la Nación. Por fuera de los resultados y la expectativa de cara a las elecciones de octubre, ¿qué significa para la Corriente que Vanessa Sile y Walter Correa sean diputados a partir del 10 de diciembre, no? Sí, yo te diría que por primera vez en mucho tiempo, a partir de diciembre, en lo que respecta al Congreso de la Nación, vamos a tener un bloque coherente de diputados que expresan esta línea gremial que yo te digo, es decir, diputados con una concepción de programática, de saber qué país quieren y de actuar en consecuencia de eso. En general, los dirigentes sindicales que llegan al Congreso muchas veces llegan por el peso de una organización sindical, individualmente, o digamos, o dice llanamente nada más que por una expresión política, por un partido, por una alianza. En este caso, estos dos compañeros que vos nombrás, Walter y Vanessa, llegan por la Corriente en un intercambio de propuestas con Unidad Ciudadana. Esos 15 puntos de Unidad Ciudadana tienen mucho que ver con los 26 puntos de la Corriente, pero además llega Hugo Yasky, con el que también hay una coincidencia total en lo programático, y está en el Congreso a Abel Furlan, que también es parte de la creación de la Corriente desde hace mucho tiempo, pero por la UOM tiene también esta misma concepción, ha sido de la creación de esta organización de la Corriente y de la creación del programa. Por lo tanto, yo te diría, ahí nomás, ¿no? Y hay alguno más. Ya tenemos un bloque de 4 o 5 diputados que por primera vez después de muchísimo tiempo van a asumir una acción colectiva, van a tener una coherencia en esa línea, porque vienen no solo en su práctica, digamos, lo han demostrado, sino siendo parte de esta construcción organizativa de los trabajadores que toma una línea histórica, ¿no? Que siempre lo reiteramos nosotros, en la línea del programa de la Falda, de Huerta Grande, CGT de los argentinos, los 26 puntos de la CGT de Saúl Ubaldini. Es decir, para nosotros es muy importante esto, que en la próxima etapa del Congreso existe un bloque de compañeros
absolutamente comprometidos con un programa del movimiento obrero y que nos garantizan a nosotros una coherencia cada vez que voten o cada vez que presenten un proyecto o lo discutan y lo defiendan. En eso realmente nos da una enorme satisfacción a todos los compañeros de la corriente, ¿no? Hablabas de los diputados sindicalistas, secretarios generales. ¿Qué posibilidades hay de incluir en ese espacio a un tipo que hoy su hermano es uno de los principales tipos críticos de este gobierno y del rol de la CGT, Facundo Moyano? No, ha optado por ser parte de una fuerza que es el Frente Renovador, que renegó de un programa, de una política de gobierno allí en el año en que Massa rompió con la victoria, y que ha tenido vacilaciones en las votaciones, y a mí no me cabe ninguna duda de que no tuvimos en él una expresión coherente y firme, y en todo caso, por ser parte no de un sector sindical, sino de una fuerza política como el Frente Renovador, si él no ha estado de acuerdo en alguna de las posturas, que han sido muy graves, posiciones de alineamiento, acompañando al gobierno, en el tema de los fondos buitre, en temas, hasta te diría de leyes laborales, como la de RT, que es absolutamente opuesta al interés de los trabajadores. Es decir, si un GAL es coherente, debe romper con su formación política en el caso de que no esté de acuerdo. Entonces, indudablemente yo insisto en esto, es decir, los compañeros que nosotros respaldamos, sean de nuestra fuerza, de la corriente, de Hugo, sea de la CTA, que agregaría el compañero Martínez, de allá, con el que también hemos tenido, digamos, muchísimo intercambio, y bueno, eso para nosotros es lo valioso. El trabajador que llega en función de un sector sindical que interpreta con un programa los intereses del conjunto de los trabajadores, y esto es lo que para nosotros es lo que sirve para el movimiento obrero dentro del Congreso. Gringo, te agradecemos muchísimo el contacto, la comunicación y la posibilidad siempre importante para nosotros de poder hablar con vos. Gracias a ustedes por el llamado, un abrazo. Un abrazo grande. Héctor, el Gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, hombre de referencia dentro de la corriente federal de trabajadores y una de las muchas voces que vienen pidiendo un poquito más de tiquitiqui, dinamismo de la CGT, digamos, y no tanta siesta en el proceso, ¿no? Exactamente, estamos hablando de generar ese tumulto interno, porque cuando hablamos de los dirigentes nosotros tendemos a simplificar la visión de un sindicato en relación a sus secretarios generales, y creo que la corriente federal ha generado una ruptura en ese encuadramiento lineal, ideológico o posicional sobre una coyuntura política que se puede materializar o ejemplificar con que hay seccionales de sindicatos que sus secretarios generales no adhieren a la línea de la corriente, pero sí seccionales desperdigadas en el país que sí adhieren a la corriente. Hay muchos casos, creo que cuando hablábamos con Palazzo lo dejaba muy en claro, que hay seccionales que sí adhieren a la postura más combativa, más confrontativa, porque en definitiva son donde más se sufre el ajuste que están atravesando el movimiento obrero o los trabajadores en relación de dependencia, como decía Musi. Así que creo que una corriente que de alguna manera rompa con una hegemonía pasiva o más dialoguista con el gobierno hace bien, es saludable, siempre y cuando se pueda materializar en hechos, y creo que cuando hablaba vos, Rodri, sobre las declaraciones de Pablo Moyano, eso genera una modificación por lo menos en la pasividad que presenta el triunvirato. Carlos. No, me parece muy interesante lo que se va a venir y la movida que va a llevar adelante, lo que va a pasar a partir del 22, ¿no? Digo, yo, como les comentaba antes, estuve en aquel plenario de la CGT que hablaba Héctor Enferro, y la voz del interior del país fue clara y contundente de que es necesario un plan de acción, un plan de lucha, porque hoy en día esta CGT está mirando un poco pasar la historia de costado, y la verdad que nuestro pueblo, un sector importante de nuestro pueblo, analizando las últimas elecciones, le está afectando porque es un golpe de lleno al pecho lo que está viviendo con este ajuste. Entonces requiere o exige o necesitamos una CGT que esté a la altura de la etapa, a la altura de las circunstancias,
Y en segundo lugar, necesitamos también una unidad clara dentro de la CGT, como la plantea Héctor y la planteó Musi antes, que es ordenar un poquito el espacio para poder avanzar en lo que realmente hace falta, que es un plan de lucha y un plan de acción, no solamente poner una fecha, un paro general, porque un paro general así porque sí no sirve de nada, sino hay un plan de acción concreto aportando y discutiendo de los puntos de la corriente general de los trabajadores, y me parece que hasta ahora es lo único de los programas programáticos que salieron, es claro, es contundente y es algo que realmente nosotros o cualquiera que le interese a la gente sabe que hay que acompañar, ¿no? Sábado 19 de agosto, ¿qué tenemos en perspectiva por venir? ¿Qué se viene esta semana? Un feriado el lunes. Un feriado que escasean los feriados. Sí. Un martes a pura movilización. Perdón, ¿Flor Carballo ya tiene planes para su feriado? Dormir. Bien, sobre todo si toca un día como este, ¿no? Exactamente. ¿Netflix a morir? Sí, Netflix puede ser. Morir. Bueno, el 6º capítulo de Game of Thrones. Bien. Día del Niño. Días del Niño. Queremos dejar este espacio también para denunciar, repudiar o cualquier gesto negativo que un programa de radio pueda efectuar ante una medida de gobierno. Los camiones de gendarmería que han sido repartidos en los distintos comedores ubicados en el país. Creo que es un nuevo gesto de cinismo por parte del gobierno nacional, sobre todo entendiendo lo que se está viviendo con la desaparición de Santiago Maldonado y el rol que tiene la gendarmería, que cada vez está más implicada en la desaparición. El otro día se encontró un collar de Santiago y bueno, también nos podemos retrotraer a cuando quisieron lavar los patrulleros para borrar cualquier rastro de evidencia, las declaraciones de aquellos compañeros de la comunidad mapuche que lo habían visto abalanzándose, los gendarmes sobre él. Me parece que no responde a una coherencia, o por lo menos demuestra que no les interesa y que tiene un nivel de impunidad y de cinismo a la hora de referirse de uno de los casos más llamativos de los últimos meses en lo que es el gobierno, que se produjo una desaparición forzada a manos directamente del Estado, del aparato represivo del Estado. Es algo más que repudiable. Tan oscuro y repudiable como el hecho de haber enviado a la prisión domiciliaria de Milagro Sala en un lugar que no está en condiciones, digamos, ¿no? Para poder habitarlo, porque todos, no digo que festejamos, pero bueno, de alguna manera llegó con algo de alegría o de tranquilidad, digamos, la posibilidad de salir del penal de Alto Comedero, pero veíamos las imágenes que iban llegando por los celulares y las fotos de ese lugar, que es exactamente no sé qué, ustedes me dirán, pero que no tiene ni ventanas, ni instalaciones, el cual está prácticamente destruido, el piso... Si mal no me equivoco, había sido un espacio destinado a la recuperación de drogadictos, que había sido saqueado ese lugar. Ni bien la detuvieron a ellos. Ni bien la detuvieron. No sé si es una de las obras de la Tupac también. Sí, ese lugar había sido saqueado y hoy en día no tiene ni conexión de gas, ni conexión de electricidad, no tiene puerta, no tiene ventanas. No tiene baño. Está destruido ese lugar. Lo mandaron a una segunda prisión, prácticamente. Y creo que ahí, en todo caso, entra en juego la discusión no de festejo, pero de reconocer las victorias parciales que la movilización constante, las alternativas internacionales y nacionales de denuncia. Porque si fuera por Gerardo, se pudre en la cárcel, se queda en la cárcel toda la vida y eso no le importa. Hoy en día se ha por lo menos condicionado un poco el gobierno, sobre todo por la recomendación de la Comisión Interamericana. Yo no digo que hay que festejar, yo digo que hay que reconocer la lucha, que es un ejemplo más de cómo la lucha puede generar victorias parciales. Y nos podemos remitir también a las elecciones en Jujuy, ¿no? Donde Cambiemos ha vuelto a ganar, se ha reafirmado. Ojo, igual, no es que volvió a ganar, porque en el 2015 el que ganó fue lo que hoy es un país. Porque claro, Gerardo Morales asume por un país. Exactamente. Asume por el espacio de Massa, por el Frente Renovador en ese momento. Claro. Él era candidato a gobernador por el Frente Renovador y ahora jugó en la interna, no hubo interna, pero jugó para el espacio de Cambiemos. Para Cambiemos, claro, exactamente, es un gobernador alineado con Cambiemos rápidamente, apenas asumió Mauricio. Es un buen análisis de pensar el rol de Sergio Massa a nivel nacional, digamos, que un gobernador te dura 2 años y a los 2 años ya se fue y vos jugaste por afuera, porque un país jugó en Jujuy aparte. Pero acá me están apagando la luz. ¿Qué querés empezar a analizar algo? Son las 11 de la mañana. Vos tenías las declaraciones de la profesora de... No, la directora me sigue llamando la atención. Un informe muy bueno, una nota hoy en Página 12, se los recomiendo
queridas oyentes. Tiene de nota un testimonio, prueba que el secretario de Seguridad de Lanús armó la nota sobre el chico que dijo haber cometido un crimen. Habla de la trama vinculada entre la Secretaría de Seguridad de Lanús, a cargo de el ex peronista, ex telermanista, ex masista, actual macrista Diego Kravetz, ¿sí?, con Rolando Barbano de la producción de Periodismo para Todos, de PPT, y Carballa, que es el camarógrafo, me parece, ¿sí? Todo esto en la declaración que se hizo ante la Unidad Funcional de Instrucción Lo Criminal UFI 7 de Lomas de Zamora, ¿sí? Carballa es Carballa es la directora del colegio, que habla sobre todo lo que fue y cómo vio, sin escuchar, por una ventana al chico, al polaquito, digamos, siendo entrevistado, y en las declaraciones que luego corrieron y se hicieron públicas por la producción de Periodismo para Todos, que lo habría instigado, digamos, a aparecer en ese momento, en ese lugar, a esa hora, repleto de policías alrededor y con todas las cámaras, digamos. Nota interesantísima para tener en cuenta, quedará donde quede y será registrada por los que quieran registrarla, pero una manera buena de desentrañar tanta mentira. Sí, y reitero, escuchen, porque está en YouTube la entrevista que tuvo el impresentable de la Nata con Grabois, que fue increíble lo que hizo Grabois. Que lo acusó de la ¿Cómo es como mierda dice la paja? Sí, ¿no? sí. Croptofobia. Croptofilia. Croptofilia, tremendo. Una genialidad de Grabois. Muy bien. Eso demuestra... Amaría poder entrevistarlo algún día en este programa. También le cuesta contestarnos los mensajes, pero bueno, seguiremos intentando. ¿Cómo decíamos, Seguiremos intentando. Tenemos varios así. Pero esto demuestra, vamos a ir nombrándolos a todos. Lo de Polaquito, lo de los camiones de gendarmería, recordemos lo que fue... Que no falta Santiago. Sí. Que nos falta Santiago, la represión a la murga de Flores, de Bajo Flores, lo que está haciendo hoy en día el informe de UNICEF sobre los niños en situación de pobreza. Me parece que hoy en día el discurso dirigido a los niños, a los únicos privilegiados que nosotros identificamos, genera que hoy en día la situación en la previa del Día del Niño sea de una gestión que los expulsa o que por lo menos los segmenta entre los niños ricos y los niños pobres, ¿no? La calidad educativa. En la Ciudad de Buenos Aires no tenemos que irnos muy lejos. Se aprobó el presupuesto más bajo de la historia en educación pública, claro, y hoy en día no se da respuesta directa. La salud es otro de los temas, la atención social a los niños, la gente en situación de calle, y muchos niños también en ello. Me parece que desde acá no podemos decir feliz Día del Niño, lamentablemente por la situación que estamos atravesando, pero por lo menos identificar y denunciar hoy en día las problemáticas que está atravesando ese vasto sector vulnerable de la sociedad. Totalmente. Mis padres están escuchando, quiero un camioncito y me gustaría un muñeco también, si puede ser para el lunes, por el Día del Niño. ¿Un muñequito? Un muñeco. Ha sido todo, señores, señoras, muchachos, muchachas, vecinos, vecinas, ciudadanas, amigos del FM Boedo, participantes de esto que nos cuesta mucho, lo hacemos de corazón. Esperemos que les haya gustado, que es incorregible. Es 11:02 de la mañana, 12 grados 0 la temperatura. Flor Carballo, nuestra operadora, ya tiene el bolso, la mochila puesta, todas las luces apagadas. ¿Qué temperatura hace acá? Acá estamos en 22, 23 grados. ¿Sí? ¿Seguro? Empieza a transpirar. 30 grados para mí. Hay un olor de 40 igual. Sauna total. Esperamos que les haya gustado la palabra de Ernesto Matos en Economía, el gringo Michetti, Juan José Music. Muchas nivel, loco. Muchas noticias, el repaso de las elecciones y, como siempre, la mejor información y la música de siempre acá en la FM Boedo, donde si no, la mejor programación. Quédate todo el fin de semana prendido. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado, 26 de agosto, acá, 11 de la mañana.